Sean todos muy bienvenidos, Señor los bendiga. El día de hoy vamos a compartir la quinta enseñanza titulada El camino del amor. La quinta enseñanza de la serie El camino del amor. Vamos a ver en 1 Corintios 13, versículos 4 y 5, por favor. 1 Corintios 13, versículos 4 y 5. Aquí el apóstol Pablo comienza a dar el significado o las características de lo que es el amor bíblico, el amor de Dios, cuando mora en el corazón de una persona. Cuando el amor de Dios mora en el corazón de una persona, hay evidencias de ese amor. Hay evidencias. Se puede ver el amor de Dios en la vida de esa persona. ¿Y de qué manera se puede ver? Conforme a las características que narra Dios en 1 Corintios capítulo 13. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El día de hoy nos vamos a enfocar en estudiar las dos últimas características del amor en este versículo número 5. No se irrita y no guarda rencor. El amor de Dios. No se irrita, dice la Escritura. Irritarse quiere decir enojarse, quiere decir molestarse. En otras palabras, que te dé coraje por algo que te hicieron a ti, que no te gustó. Y se irrita a la persona por algo que le hicieron a ella. Y dice la Biblia que el amor no se irrita. El enojo es el pecado más común que hay. ¿Por qué? Porque quizás no todas las personas cometen robo, o adulterios, o borracheras, o drogadicciones. Pero todos sí se han llegado a enojar en sus vidas. No hay un solo ser humano en el planeta que no se haya enojado. Habrá quien diga: yo nunca he probado el alcohol, yo nunca he probado la droga, yo nunca he sido infiel a mi esposa, etcétera. Pero el enojo, eso es algo que sí se ha practicado por parte de los seres humanos. Es el pecado más común que hay. El enojo se ve como algo normal por parte de la gente, ¿cierto o no? La gente puede decir: ay, pues si todos se enojan. Así se llega a expresar la gente. Pues si todos se enojan. La gente verá mal los pecados escandalosos de la gente. La borrachera, la drogadicción, el adulterio. Y todo eso lo ve muy mal la gente. Pero el enojo lo ven normal. Lo ven como parte del ser humano. Es común ver a la gente a nuestro alrededor enojarse, ¿cierto o no? En el trabajo, los compañeros se enojan. Es común ver que el jefe ya se enojó. En la escuela, quizás ves que el maestro o la maestra ya se enojó. O que un compañero tuyo en la escuela ya se enojó también. Los vecinos, también es muy común que se estén gritando unos a otros. En la misma casa, quizás tu vecino, tu vecina. Enojados. El enojo no solo se ve como algo normal en las vidas de las personas, sino también lo ven como algo que no es grave. Como algo que no es grave. Y el enojo es muy grave. Es la chispa que enciende para cometer cosas graves como el homicidio, los golpes, las palabras hirientes, groserías, calumnias, chismes, malos pensamientos de amargura en contra de la persona que te hizo enojar. El enojo es la chispa que enciende todo lo anterior ya mencionado. Y sí es grave. ¿Qué tan grave? Mateo 5, versículos 21 y 22. Dice así. Aquí está Jesucristo enseñando. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nuevamente, versículo 21. Aquí el Señor está de alguna manera hablando del Antiguo Testamento y dice: oíste que fue dicho a los antiguos, en el antiguo pacto, el mandamiento que dio Dios a su pueblo de Israel: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio, será condenado, culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El asesino será culpable de juicio y el enojón también. ¿Qué enciende la chispa de un homicida? El enojo. ¿Qué enciende la chispa para decirle a una persona fatuo, tonto, o que le diga a una persona necio? El enojo. ¿Qué tan grave será el enojo ante Dios? Que así como el homicida es culpable de juicio, también la persona que se enoja es culpable de juicio. Tanto uno se va al infierno como el otro también. Culpable de juicio ante Dios. Con tu enojo es como si hubieras cometido un homicidio, pues. ¿Por qué? Porque ya aniquilaste a la persona fuera de tu vida, ya no la quieres ver, no quieres saber nada de ella. ¿Qué lo hace? El enojo. ¿Cierto o no? Ya no la quieres ver, como si ya lo hubieras aniquilado. Te incomoda su presencia, porque te dijo algo que te causó molestia y enojo. Ya hay un rechazo en tu corazón hacia esa persona que te hizo enojar. Ya pusiste una rayita, ya pusiste una barrera entre tú y esa persona porque te hizo enojar. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué pasó con esa relación? Se rompió. ¿Fluye el amor? No fluye el amor. Hay un enojo. ¿Y qué pasó con esa persona? Ya la aniquilaste. De fluir con ella. De fluir en tu relación con ella. Tu corazón ya se cerró en ese momento hacia ese ser humano, ¿o no? En otras palabras, ya dejaste de amar a esa persona. Por eso dice la Biblia, el amor no se irrita, porque cuando se irrita, ya se rompió el amor de la persona hacia la otra. El amor no se irrita. Algunas ideas erróneas de la gente. Conocí una persona que profesaba cristianismo y creía que era muy espiritual porque decía: Dios me habla y Dios me habló, y según él se movían los dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero platicando con él salió a la luz que se enojaba con los compañeros del trabajo. Y yo le marcaba y de alguna manera lo confrontaba de que eso estaba muy mal ante Dios. Y me dijo: sí me enojo, pero de ahí no pasa. Me enojo, pero de ahí no pasa. ¿Cómo que de ahí no pasa? ¿Sí se enojó o no? Sí se enojó. ¿Culpable de juicio o no? Culpable de juicio. ¿Cómo que de ahí no pasa? ¿Qué quería darme a entender? Que no les contestaba mal, que no los golpeaba, pues. De ahí no pasa. Otros dicen: yo cuando me enojo, rapidito se me va. Rapidito se me va el enojo. Sí me enojo, pero rapidito se me va. Otros dicen: yo cuando me enojo no le hago mal a nadie, solo se me queda aquí adentro en mi corazón. Querido amigo, aunque rapidito se te vaya el enojo, en ese momento que te enojaste, ya dejaste de amar a esa persona. Por mucho o por poco tiempo que te haya durado el enojo. Dice la Biblia, el amor no se irrita. Y ahí no dice por cuánto tiempo sí, por cuánto tiempo no.
No se irrita por tantos segundos, no dice eso. No se irrita por cuántos minutos, tampoco dice eso. Simplemente dice, no se irrita. Querido amigo, aunque no le hagas mal a nadie físicamente y solo se te queda tu enojo dentro de ti, dentro de tu corazón, ya le hiciste un mal a esa persona. Ya la dejaste de amar. Ya no sientes amor hacia él o hacia ella. Ya no sientes afecto o cariño hacia esa persona. En ese momento tu corazón se cerró. En ese momento tu corazón se molestó, se enojó. Y se rompió la relación en ese momento. No te sientes bien hacia esa persona en ese momento que te enojaste. Ya la rechazaste en tu corazón. Ya te incomoda su presencia. Ya la dejaste de amar. Y el amor no se irrita, no se enoja, no deja de amar a la persona que la ofende. El primer significado de la palabra amor en 1 Corintios 13, versículo 4 es: el amor es sufrido. Sabes sufrir las ofensas, sabes sufrir los agravios, sabes sufrir todo el daño que le puedan hacer, sin dejar de amar a la persona que lo ofende, que lo hace sufrir. El amor de Dios es muy grande en la vida de una persona. Si sentimos las malas palabras, sí las sentimos, no somos de palo ni de piedra, el corazón de un cristiano. Sentimos los rechazos, sí los sentimos. Sentimos dolor cuando nos agreden, sí. Sentimos tristeza, sí. Incluso sentimos la tentación al enojo, sí. Pero ¿sabes qué? Así como viene la tentación, la rechazamos. No, yo no me voy a enojar. Sí siente el dolor en su corazón cuando la ofenden, cuando le agreden. Sí lo siente. Su amor es sufrido y no se irrita hacia quien lo ofende. Es obvio que no se irrita hacia quien lo ofende. Porque si no te ofenden, ¿por qué te vas a irritar? ¿Cierto o no? ¿Cuándo se enoja la gente? ¿Cuando lo tratan bien o cuando lo tratan mal? ¿Cuando lo tratan mal o no? Si todo el mundo te quiere, ¿a qué horas te vas a irritar? Pero cuando alguien te ofende, te insulta, te pone apodos, etcétera, etcétera, te humilla, ahí está la prueba y ahí viene la tentación al enojo. Y muchísimas personas caen en esa tentación. Y se enojó. Y se le puede ver en su semblante que está enojado. Se le puede ver en sus ojos, en su cara que está enojado. No nada más serio, sino enojado. Y ahí ya pecó la persona. Ahí ya es culpable de juicio en el trono de Dios. Y el amor de Dios en el corazón de un cristiano, ¿siente el bombardeo? Sí lo siente. ¿Siente las tristezas, el dolor cuando lo agreden? Sí lo siente. ¿Le viene a la mente irritarse y enojarse? Sí. Pero la hace a un lado. Dice no. Gloria a Dios por este amor. Dígame si no es un amor muy grande. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, dijo Pablo. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? Cuando nos perdonó. Cuando Dios perdona tus maldades y vienes ante Él arrepentido de todos tus pecados, Él te perdona y te da su Espíritu Santo adentro de ti. ¿Cómo hace Dios eso? Es una maravilla, no se puede explicar, es un misterio. Pero está Dios por su Espíritu Santo adentro de una mujer, adentro de un hombre, cuando los perdona y los salva. Y cuando está Dios adentro de ti, su Espíritu Santo, dice el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu es amor. ¿Cómo se va a manifestar el amor? 1 Corintios 13, es sufrido, es benigno,
El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, etcétera, etcétera. Y el amor no se irrita. Esa es una evidencia de que está el amor de Dios en ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, habrá quien diga, pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Allí dice la Biblia, hermano, que sí nos podemos enojar, pero no pecar. Yo te pregunto, ¿cómo te vas a enojar y no pecar? ¿Cómo te vas a enojar y no pecar? Si Jesús condenó el enojo, es culpable de juicio, dijo Jesús. El enojo es pecado. El enojo es pecado. Vamos a ver ese pasaje. Efesios 4:26. Dice así. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está, hermano. Ahí dice que así nos podemos airar, pero no pequemos. El problema es que se desconoce el significado de estas palabras en el griego original que fue escrito en el Nuevo Testamento. La palabra airaos en el griego es la palabra griega orgizo, que significa indignación. No es un enojo pecaminoso, es una indignación, es un celo santo. Cuando la gente ofende a Dios, la gente se indigna, los cristianos se indignan. Cuando el nombre de Dios es deshonrado, cuando el nombre de Dios es pisoteado. Esta palabra no es el enojo pecaminoso, es un celo santo. Porque tengo un vivo celo por Jehová de los ejércitos, dijo Elías. Ese no es pecado. No es un enojo pecaminoso, es una indignación. Airaos, pero no pequéis, o sea, indígnate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esta palabra griega enojo es la palabra griega orge, de orgizo, es la misma raíz, estas dos, que significa indignación. ¿Cómo ve? Y luego dice, indígnate, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dures todo el día con esa indignación. ¿Por qué? Porque el diablo puede llevarte a que esa molestia santa, celo santo, se vaya a aventar una raíz de amargura por ahí. Cuidado. Porque el siguiente versículo, si gustas ponerlo por favor, Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque le puedes dar lugar al diablo. Ese celo santo que tienes, gloria a Dios, hermano, es de Dios. Cuando ves que ofenden a Dios, cuando ves que un falso pastor está predicando la doctrina de la prosperidad económica y ves que está sacándole dinero a la gente y te produce una indignación, pero ¿cómo se pone a predicar este hombre eso? Mira las almas, las está llevando a la condenación del infierno. ¿Y cómo se ve el semblante del cristiano? Indignado. Pero no es un enojo por lo que le hicieron a él, sino por las almas que las están llevando al infierno, ese hombre mentiroso. ¿Sí me entiendes? Por eso Jesús, cuando llegó al templo, volcó las mesas de los cambistas, de los que estaban haciendo de la casa de Dios un lugar y una cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración, dijo, y ustedes la han hecho en cueva de ladrones. Y después sus discípulos, dice la Biblia, que se acordaron que estaba escrito, porque el celo de tu casa me consume. Airaos, pero no pequéis. Es una indignación santa, porque se está ofendiendo a Dios. Y el cristiano siente esa indignación. Pero el enojo que tú sientes, es por lo que te hacen a ti y no por lo que le hacen a Dios, ¿cierto o no? Porque alguien te levantó la voz, ya te enojaste. Porque alguien se burló de ti, ya te enojaste. Ese enojo, si es pecaminoso, amigo, ese enojo, ahí sí vas a ser culpable en el día del juicio final. Ese enojo sí lo condena Jesús.
¿Sí quedó claro la diferencia de lo que es un enojo egoísta, pecaminoso, y lo que es una indignación santa? Bendito sea Dios. Vamos a ver algunas cosas que hacen enojar a la gente. Por ejemplo, cuando alguien te ofende, te dicen palabras hirientes, te gritan, se burlan de ti. Quizás los compañeros del trabajo que se llevan pesado, quizás el esposo que es áspero contigo, quizás algún familiar que te falta el respeto. La gente tiende a enojarse por esas cosas. ¿Cuándo más? Cuando las cosas te salen mal. Te salen las cosas mal en el trabajo y la gente se enoja. ¡Ah! ¿Cierto o no? ¡Ah! Le salen las cosas mal a la mujer en la casa, en el hogar. ¡Ah! Se enoja. ¿Por qué más? Cuando tu carro no prende, ¿verdad? Sales de la casa con el tiempo limitado, te metes a tu carro y no prende. Y la gente le pega al volante a veces. Y se salen y golpean y azotan la puerta, bien enojados. Ese tipo de cosas hacen que la gente se enoje. Cuando te golpeas también, ¿verdad? Estás en el trabajo y de repente te golpeaste la mano. ¡Ah! Y no hay nada malo con que grites. Pero ¿qué va acompañado con el grito? El enojo, ¿verdad? ¡Ah! Cuando te golpeas en casa, mujer. ¿Cierto o no? ¡Ay! ¿Qué más? Cuando la gente se te cierra en tu carro. Tú vas manejando y se te cierra un carro así bien feo. Y la gente se enoja. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Cuándo más? Cuando la gente te pita. Vas en el carro manejando y la gente te está pite y pite. ¿Y por qué me pita? Y la gente se enoja porque le pitan. O porque te siguen de cerca. Te va siguiendo el carro de atrás bien cerquita y lo ves por el espejo retrovisor. Y la gente se enoja. ¿Por qué me viene siguiendo tan cerquita? ¿Y sabes qué hace la persona cuando ve que lo están siguiendo de cerquita? Para que se enoje él también, le voy a quitar el pie al acelerador. Y me voy a ir más lento. O le voy a pisar el freno para que se enoje el de atrás. Para que se enoje más. ¿Cierto o no? Todo ese tipo de cosas hacen que la gente se enoje. ¿Cuándo más? Cuando te toca un carro lento y tú llevas prisa. Y no se mueve el carro lento que va delante de ti. Y tú, ya te enojaste. ¿Cuándo más? Cuando tus hijos no te obedecen. Le dices a tus hijos que hagan algo y no lo hacen y te enojas. ¿Qué no te dije que lo hicieras? Le levanta la voz. ¿Y por qué no me haces caso? ¿Cuánto más? Cuando te regañan porque hiciste algo mal. ¿Qué mal te quedó esto en el trabajo? ¿Qué mal te quedó esto en la casa? ¿Qué mal te quedó tu guiso? ¿Qué mal te quedó esto? ¿Qué mal te quedó aquello otro? Y se enoja la persona. ¿A qué te puede llevar el enojo? El enojo te va a llevar, primeramente, a una mala cara de parte tuya. El enojo se refleja en el semblante. Así como dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Pues también el corazón amargado. Cuando la persona se enoja, ya se amargó por dentro. Ya no fluye el amor. Ya tiene un sentimiento negativo dentro de su ser. ¿Y cómo se va a manifestar ese sentimiento negativo de enojo? A través de tu semblante. Muchas veces trata la gente de disimularlo y sonreír. No es cierto, se te ve. ¿A qué más te puede llevar un enojo? A ofender a quien te hizo enojar. ¿Verdad? ¿A qué más? A golpear a alguien. ¿Por qué golpea a una persona a otra? Porque está enojada. ¿A qué más te puede llevar el enojo? A matar a alguien. El enojo es la chispa que enciende para que una persona mate a otra. ¿No le pasó eso a Caín? Por su enojo hacia su hermano Abel, lo sacó y lo mató. ¿A qué más te puede llevar el enojo? A guardar rencor, que es la siguiente característica que vamos a estudiar.
Primera de Corintios 13:5. Dice así: no se irrita el amor, no se irrita, y el amor no guarda rencor. No guarda rencor. ¿Qué es el rencor? El rencor es un enojo envejecido. Eso es el enojo, el rencor. Es un enojo envejecido. Es un enojo añejo. En griego, la palabra rencor, la idea, la figura es la siguiente: alguien que apunta en una libreta lo que le deben. Esa es la idea en el griego original. Alguien que apunta en una libreta lo que le deben. Por ejemplo, antes, en las tienditas, usted recordará, cuando una persona no tenía dinero para pagar, ¿qué hacía? Le fiaban, ¿verdad que sí? Le fiaban en la tiendita. Y la persona apuntaba en una libreta la fecha, el nombre de la persona y lo que le estaba fiando. 1 kilo de azúcar, 1 kilo de maíz, café, etcétera. Todo apuntaba detalladamente. Y después apuntaba la cantidad, la fecha, lo que la persona se llevaba y le iba a fiar, y la cantidad. Y el rencor es así. La persona trae su libretita. La persona trae su libretita bien apuntado. Este me debe. Este me las debe. En tal día, en tal fecha, me hizo esto y me hizo aquello. Trae su libretita en su corazón, bien apuntado. Lo que le hicieron tal persona, bien apuntadito. No perdona, no olvida. En otras palabras, es rencoroso. Y el amor no guarda rencor. ¿Qué quiere decir esto? Sabe perdonar. El rencor es un enojo envejecido. Puede durar semanas, puede durar meses, puede durar hasta años. La libretita ahí en el corazón bien apuntada. Por ejemplo, imagínate una anciana, todo su cabello blanquito, ahí sentada en una mecedora. Y dices tú, así nada más la ves y dices, mira qué tierna. Pero por dentro tiene rencor. Le tiene rencor a su marido porque le fue infiel. Y su marido ya se murió. Pero aún así no perdona. Es que me destruyó mi vida. Y cuando habla de su marido, nada más está hablando puras cosas negativas. Me arruinó mi vida. Y ya pasaron años. Y el marido ya ni vive. Y aún así, la persona con su rencor, con su amargura en su corazón. ¿Cómo saber si tienes rencor? Cuando tú recuerdas el daño que te hicieron y eso te causa enojo, tú tienes rencor. Vuelvo a repetir. ¿Cómo saber si tienes rencor? Cuando recuerdas el daño que te hicieron y al recordar eso te causa un enojo, tú tienes rencor dentro de ti. ¿Por qué la gente se irrita y por qué la gente guarda rencor? Porque son muy egoístas. Solo ven el daño que les hacen a ellos y por eso se enojan. Por eso guardan rencor. Sus personas son muy importantes para ellos, que cuando las ofenden, se amargan, se enojan y guardan rencor. Me hizo a mí. Me ofendió a mí. ¿Sobre quién está puesta su mirada? Sobre él, sobre ella. Sobre mí, me hizo a mí, me dañó a mí, me ofendió a mí. Pero no ven el daño que ellos hacen al irritarse y al guardar rencor. Muy buenos para ver lo que les hicieron, pero son muy malos para ver lo que ellos hacen con su enojo, lo que ellos hacen con su amargura. Cómo muchas mujeres se desquitan con sus hijos por su marido infiel.
Eso no lo ven. No se ve el daño que ellos hacen al irritarse y al guardar rencor. ¿Cuál daño? Primeramente a Dios. Ofendes a Dios con tus enojos, con tus amarguras. Él te dio un corazón para que ames, para que perdones, y la persona no quiere perdonar. Ofende a Dios. Le dio un corazón para amar y lo llena de amargura, lo llena de enojo, lo llena de ira. ¿Qué otro daño aparte de Dios? El daño a tu prójimo con tus malas caras, tus malas contestaciones, tus palabras hirientes, ofensivas, asperezas, gritos, alzar la voz. Eso la gente no lo ve. Eso la gente no lo ve. El amor no guarda rencor, dice la palabra. En otras palabras, sabe perdonar. Su vista no está puesta en lo que le hacen a él o a ella, sino en Dios. Yo no le voy a fallar a mi Señor al pecar contra Él. Yo no voy a dejar de reflejar su amor a través de mi vida. Porque si me enojo ya no voy a reflejar su amor. Va a decaer mi semblante. Le voy a contestar también mal por mal. Voy a contestar con una mala cara, con una aspereza. Y de esa manera ya no voy a reflejar a Jesús a través de mi vida. Mi amor va a ser sufrido. Saber sufrir, saber soportar lo que me hacen. Reflejando a su maestro, al Señor Jesús, a través de su vida. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 59 y 60. Dice así: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué pasó? Estaban apedreando a Esteban, verso 59. Y apedreaban a Esteban. Los líderes religiosos que él estaba reprendiéndoles por su maldad y por sus pecados, se llenaron de ira y comenzaron a aventarle piedras. Lo estaban apedreando a Esteban. ¿Y qué pasó con él? Versículo 60. Se amargó, guardó rencor, puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué hermoso, ¿verdad? No les tomes en cuenta este pecado porque yo tampoco se los estoy tomando en cuenta. Yo no le tomo en cuenta a mi marido sus asperezas, dice la mujer cristiana. Yo no le tomo en cuenta a mi mujer cómo me trata. Yo no le tomo en cuenta a mis hijos, etcétera, etcétera, a mis padres. Yo no les tomo en cuenta. No les tomes tú en cuenta tampoco, Señor, este pecado. Qué corazón tan hermoso tiene un cristiano. Bendito sea Dios. No les tomes en cuenta este pecado. Lo estaban apedreando. Ninguno de los que estamos aquí ha llegado hasta este punto, ¿verdad que no? Ninguno. Ahora, ¿cómo se ve tu rencor en comparación a lo que le hicieron a Esteban? Vamos a ver una parábola que narró el Señor Jesús. Mateo 18, versículos del 23 al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, agarrándolo pues, echando mano de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y aquí resume el Señor Jesús su parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. El castigo, el juicio. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar de todo corazón a las personas que nos ofenden. Perdonar. Y además dice de todo corazón. De todo corazón. La enseñanza en esta parábola nos habla de tener un corazón perdonador. Si no perdonamos a las personas sus ofensas, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Es muy clara la enseñanza de Jesús. Otra enseñanza en esta parábola es que un hombre tenía una gran deuda a su señor y no tenía cómo pagar. Le debía 10,000 talentos. No tenía manera de pagar. Y lo mismo es con todo hombre pecador en esta tierra. Tiene una deuda ante Dios imposible de pagar. Por todos y sus muchos pecados que ha cometido. ¿Cómo le paga el hombre? ¿Cómo le paga la mujer a Dios? Todos sus enojos, sus iras, sus codicias, sus mentiras, sus asperezas, sus pecados en el área sexual. ¿Cómo le paga el hombre a Dios toda una vida de pecados? Es imposible. Ni siquiera puedes recordar todos y cada uno de tus pecados desde que tenías uso de razón en tu adolescencia. ¿O sí? No. Y lo más bello de todo en esta parábola es que nos habla del perdón de nuestros pecados. Dios está dispuesto a perdonar nuestra deuda si nos humillamos ante Él, si nos arrepentimos y le rogamos: Señor, ten misericordia de mí. Vea el versículo 27. El señor de aquel siervo, cuando le pide que tenga misericordia de él, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Dios puede hacer esto contigo, acerca de la deuda de todos tus pecados. Este señor refleja en la parábola a Dios. Ten misericordia de mí, perdóname. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero veamos cómo termina la parábola, bien ubicada. Versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quieres que Dios te perdone? Tienes que perdonar tú también. Muchas veces las ofensas
son hacia personas que de alguna manera fueron víctimas. Quizás el marido le fue infiel. Es algo muy doloroso. O quizás hubo algún abuso cuando era niño o niña de golpes. ¿Lo maltrataban? O quizás algún abuso en el área sexual. Y cuesta mucho trabajo sacar eso del corazón. La persona se amarga. La persona guarda enojo, coraje en su corazón por lo que le hicieron. Y es muy triste y muy penoso. Pero Dios nos manda perdonar. Déjele el juicio a Dios, mujer. ¿Sí me entiendes? Déjele el juicio a Dios, varón, no a usted. Usted perdone. Usted haga lo que Dios le pide que haga. ¿Queremos el perdón de Dios? Perdone. Dios se encargará del hombre, se encargará de la mujer y se encargará de todo, de toda injusticia. Pero usted limpie su corazón de toda amargura, de todo resentimiento, de todo rencor. Gloria a Dios. Y Dios llenará su corazón de paz y de amor. Perdone a la gente sus ofensas. Ahora, ¿por qué Jesús narró esta parábola? Veamos por qué. Mateo 18, versos 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Verso 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este es el versículo 22. En el versículo 23 comienza el Señor Jesús a narrar la parábola. ¿Por qué la narró? Por estos dos versículos. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaría a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a una persona que me esté ofendiendo, Señor? ¿Hasta 7? ¿Cuál fue su respuesta? Versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. 70 veces 7. En otras palabras, siempre, Pedro. Siempre, Pedro. No puedes guardar rencor, Pedro. Y después narra la parábola. Si no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios tampoco te va a perdonar a ti. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor. ¿Usted se irrita? ¿Usted se enoja cuando alguien le pone un apodo? ¿Cuando alguien lo ofende? ¿Cuando alguien le levanta la voz? ¿Cuando alguien lo humilla? ¿Usted se irrita? ¿Usted se enoja? En ese momento usted ya no está amando a la persona que la está ofendiendo. En ese momento usted ya no está reflejando el carácter de Dios. En ese momento está usted reflejando un carácter egoísta delante de Dios, que pone la mirada en lo que me hicieron a mí. El amor no se irrita, no se enoja. Siente el dolor, sí. Siente las tristezas, sí. Pero sabe perdonar, sabe hacer a un lado la ofensa, la agresión. No se irrita. Viene la tentación a enojarse, sí, pero la hace a un lado, no voy a enojar. ¿Usted se irrita? ¿Usted se enoja cuando las cosas le salen mal? ¿Usted se enoja? Pregúntese, porque si usted se enoja, usted es culpable ante el juicio. Dios lo va a castigar en el día del juicio final por sus enojos. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que el que se enoja contra su hermano también es culpable de juicio. El homicida va a ser lanzado al lago de fuego.
y usted también por sus enojos. El amor no se irrita y el amor no guarda rencor. Sabe perdonar. Tiene el corazón y el espíritu de su maestro cuando estaba en la cruz. Y dijo, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. El mismo espíritu de Cristo está en él. Estaba en Esteban, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. Las mismas palabras de Jesús cuando estaba en la cruz. No les estaba tomando a la gente en cuenta sus pecados. Y el cristiano verdadero sabe perdonar. No guarda rencor. No anda con su libretita apuntada. Este me debe en tal fecha y en tal mes y en tal año me hizo. Y cuando se acuerda de lo que le hicieron, se enoja y le causa coraje. Y no puede ver a esa persona, la evade. El amor de Dios en el corazón de una persona no se irrita y no guarda rencor. Sabe amar cuando lo ofenden, cuando lo lastiman. Vamos a cerrar nuestros ojos, hacer una oración a Dios, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la claridad de lo que es el amor, Señor. Tu amor en el corazón de una persona. Cómo refleja el amor a su semejante, Señor. Cuando las cosas, Dios mío, no son agradables. Cuando somos ofendidos, cuando somos humillados, cuando el cristiano lo agreden, Señor. Lo insultan, le faltan al respeto. O aún lo llegan a apedrear como a Esteban, Señor. Dice, no les tomes en cuenta este pecado. No va a dejar de amar a quien lo ofende, Señor. No va a dejar de reflejar el carácter de Jesús, su Señor, con un enojo, con una mala respuesta. Y mucho menos guardando rencor. Este amor está al alcance de usted, querido amigo. Si usted viene a Jesús, como en esta parábola. Señor, es muy grande mi deuda. Señor, no puedo ni siquiera contar ni recordar todos mis pecados. Es muy grande, Señor, mi deuda ante ti. Pero vengo ante ti arrepentido, pidiéndote perdón y misericordia, Señor. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a perdonar. Va a perdonar todos tus pecados, todas tus ofensas a Él. Tu deuda tan grande que tienes hacia Él, la va a perdonar. Y no solamente eso, te va a dar el Espíritu Santo para que venga a habitar dentro de tu corazón y puedas amar a Dios guardando su palabra y puedas amar a tu prójimo con el amor de 1 Corintios 13. Aleluya. Gloria a Dios. Que así sea, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.